El tema de hoy es gráfica de la función cuadrática. En algunos casos se explica la gráfica de una función cuadrática a través de una tabulación, es decir, generar ubicar unos puntos y a partir de esos puntos trazar una gráfica, ¿ok? Sin embargo, este método no es eficiente porque resulta que hay ciertas características que tiene la gráfica que con el método de tabulación de pronto no se tienen en cuenta o no se toman los puntos que deben ser, ¿ok? La gráfica de una función cuadrática se conoce como una parábola, ¿ok? Así se le llama a la gráfica de una función cuadrática. Y las parábolas son curvas que, a ver si puedo pintar una, que tienen más o menos esta forma. Uy, 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 uy. Así. Así son las curvas a las que les denominamos parábolas. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, pues vamos a ver algunas características que tiene esa parábola. Lo primero es que esa parábola puede estar abierta hacia arriba o puede estar, por el contrario, abierta hacia abajo. ¿Ok? Entonces puede estar en cualquiera de esas dos direcciones. Las curvas tienen dos superficies. ¿Ok? Una que queda por dentro, que sería esta parte de aquí. Esta es la curva que queda por dentro, o la superficie mejor, que queda por dentro. ¿Ok? A esa superficie que queda por dentro se le llama superficie cóncava. Entonces, esa superficie sería cóncava. Por aquí también tendríamos la superficie cóncava. Imagínense ustedes como una cuchara, ¿ok? Entonces, la cuchara también tiene dos lados, ¿cierto? Una cuchara, ¿sí? Entonces, la parte donde entra la sopa es la parte que estamos llamando de adentro. Esta es la superficie cóncava. ¿Listo? Y la superficie que queda por fuera se le llama convexa. ¿Ok? O sea que en ese caso esa sería la superficie convexa. En este caso esta sería la superficie convexa. ¿Sí estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Por las herramientas que utilizan las matemáticas o los procedimientos, solamente en matemáticas hablamos es de la superficie cóncava, no hablamos de la superficie convexa, ¿ok? Por lo tanto, esto que yo les decía, esta primer curva, le decimos sencillamente que es cóncava hacia arriba, mientras que esta, la segunda curva, será una superficie cóncava hacia abajo. ¿Estamos, chicos? Sí, señor. Entonces, esa es la primer característica que tiene que tiene una parábola, su concavidad. ¿Ok? La segunda característica que tiene esa parábola son los puntos que son extremos. Es decir, este punto de acá, voy a hacerlo con otro colorcito, el colorcito rojo. Este punto de acá es como el punto más bajo que tiene la curva, ¿cierto? Y este punto de acá, para esta otra curva, es el punto más alto que tiene la curva. A ese punto se le llama vértice.
vértice. ¿Ok? Entonces, la curva tiene ese vértice. Otra característica, tiene un vértice, que puede ser o el punto más alto o el punto más bajo de la curva. Ese vértice, como nosotros, o mejor, como esa curva, nosotros la vamos a graficar en un plano cartesiano, ese vértice va a tener una coordenada. Y a esa coordenada se le nota con las letras H, K. ¿Ok? H, que es el valor que tiene en el eje X, y K lo tendrá en el eje Y. Entonces, a ver, si hago más o menos, si esto es un plano cartesiano y mi parábola queda así, entonces este punto, yo traté de hacerlo aquí, este punto sería el famoso vértice. ¿Qué coordenadas aquí gráficamente, si este es el eje X y este es el eje Y, qué coordenadas tendría ese punto, chicos? Ustedes que manejan plano cartesiano. X, 2, Y1. En X tendría el valor 1, 2 y en Y tendría el valor 1. Por lo tanto, la coordenada es 2,1. ¿Ok? Esa sería la coordenada de ese vértice. ¿Listo? Existe una forma para poder calcular el vértice. El valor de H lo vamos a calcular sencillamente como menos B sobre 2 por A. Recordando, vamos un momentito esto acá, recordando que las funciones cuadráticas o las ecuaciones cuadráticas tienen la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí se acuerdan, cierto? Sí. Entonces, el valor de h lo hallo precisamente con esos valores que aparecen ahí. Pero una pregunta. Dime. O sea, en pocas palabras, que, o sea, solamente es el H y la K, ahora es como decir como que están reemplazando para los puntos en la X y la Y o es otra cosa. Exactamente, así como lo estás diciendo. Así como lo estás diciendo. ¿Por qué se utiliza H y K y no se utiliza X y Y? Porque es que el valor de X puede estar cambiando, el valor de Y puede estar cambiando, pero el valor de H y el valor de K van a ser valores fijos. O sea que una parábola tiene infinitos puntos valores X y Y, infinitos puntos X y Y, pero tiene un solo vértice, o sea que tiene un solo H, K. ¿Listo? Y el valor de K lo hallamos sencillamente reemplazando en la ecuación el valor de H. Se escribe así y ya les voy a mostrar entonces qué significa eso. Para eso vamos a ver un ejemplo. Calcular el vértice de la función cuadrática y igual a x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar el valor de h. Ya sabemos que h sería igual a menos. Valor de b, ¿cuánto vale b para este caso? 4 Y el signo, menos 4. ok, o sea que b vale menos 4. Sobre 2
multiplicado por el valor de A. ¿Cuánto vale A? 1. 1. Y entonces resolvemos. ¿Cuánto daría menos 4 dividido entre 2? 2. 2. Correcto, o sea que H vale 2. Y ahora calculo el valor de K. ¿Cómo se calcula el valor de K? Haciendo esto que está aquí. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué significa eso? No es otra cosa que reemplazar ese valor en X. Entonces, significa, a ver, cojo esta ecuación y en esta ecuación reemplazo el valor de X por el valor de H. O sea que Y, que ya no va a ser Y, sino que va a ser K, así como nos decía Ana, va a ser igual al valor de X. ¿Cuánto vale X? Pues 2 menos 4 multiplicado nuevamente por 2 y eso más 3. Y resolvemos. Por aquí tendríamos un 2, lo siguiente sería menos 8 y después 3. Así que K, ¿cuánto nos da? 9. 9. ¡Oh! ¿Por qué 9? Menos 9, menos 9. No, ni menos 9 ni nada como por el estilo. 2 menos 8 daría Diez. menos 6. Menos 6 más 3 me daría menos 3, niños, por favor. O sea que, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro plano cartesiano, el vértice, ¿dónde va a quedar ubicado? El menos 3. ¿Solamente en menos 3? En 2, menos 3. 2, menos 3, o sea que quedaría por aquí. Serían 2, ¿cierto? ¿Y cojo hacia arriba o cojo hacia abajo? Hacia abajo. Abajo. ¿Cuánto cojo hacia abajo? 3. Correcto. O sea que aquí quedaría ubicado el vértice. ¿Listo? Ya después veremos a ver si la parábola va a abrir hacia arriba o por el contrario, si abre hacia abajo. ¿Ok? Puede ser las dos cosas. Puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Vuelvo y repito, después veremos cómo es que es eso de que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. Es decir, la concavidad. ¿Listo? Por ahora, solamente estamos hablando del vértice. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, perfecto. No, Seguimos. profe. Otra característica que tienen las parábolas es que son simétricas. ¿Qué significa que sea simétrica? Pues que así como se abre hacia la derecha, también se va a abrir hacia la izquierda. ¿Ok? O sea que yo puedo tener mi vértice aquí y si la parábola hacia la derecha se abre de esta forma, hacia la izquierda también se va a abrir exactamente igual. ¿Sí se dan cuenta? Tiene que abrirse tanto a la derecha como a la izquierda de la misma manera. ¿Ok? Si por el contrario, mi parábola, aquí está el vértice y la parábola se abre así, entonces hacia la izquierda también se va a abrir de la misma manera. ¿Ok? Eso es lo que significa que la parábola sea simétrica. ¿Listo? Sí, señor. Ok. La parábola siempre va a tener, siempre corta al eje Y. Siempre lo va a cortar en un punto. Siempre va a cortar al eje Y en un solo punto.
¿Listo? No es ni en dos ni en tres, es en uno solo y siempre la va a cortar. Eso quiere decir que si yo tengo mi eje de coordenadas, siempre la parábola va a cortar al eje Y. Siempre lo está cortando, mire, siempre lo va a tocar. Puede ser muy lejos, puede ser muy cerca, pero siempre lo va a tocar. ¿Ok? En cambio, Profe, dime, con el ejemplo anterior, ¿cómo haría para tocarlo? pues aquí, pues como ni siquiera hemos hablado de si ella está dirigida hacia arriba o está dirigida hacia abajo. Porque si está dirigida hacia arriba, podría estarlo cortando de esta forma, ¿cierto? Pero si está dirigida hacia abajo, pues seguramente lo estará cortando por aquí, por abajo. Entonces, pues tenemos que saber primero cómo lo va a cortar o hacia dónde está dirigida la parábola para saber hacia dónde lo corta, dónde lo va a cortar. ¿Listo? Ok. De todos estos parámetros, de todas estas cosas vamos a estar hablando. De cómo es la concavidad, cómo sé la concavidad. Bueno, ya sabemos cómo va a ser el vértice. También tenemos que ver entonces la simetría. Entonces, que si la parábola es simétrica, entonces si la dibujo hacia un lado, la tengo que dibujar hacia el otro, ¿sí? Que cómo hago para saber dónde va a cortar al eje Y, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar del corte con el eje X. Entonces, la parábola puede tener o puede cortar mejor al eje X en dos puntos, un punto o en ningún punto, 0 puntos. ¿Ok? Puede ocurrir eso, que corte al eje X en 2 puntos, en uno solo o que no la corte definitivamente. En este ejemplo que yo grafiqué aquí, ¿en cuántos puntos está tocando al eje X? 0. Ninguno. Ninguno, ¿cierto? Pero puede ser, entonces, veamos los diferentes casos así. Puede ser que la esté cortando así. ¿En cuántos puntos toca al eje X? En 2. En 2. ¿Cuáles son? Este de acá y este de acá. ¿Ok? O puede ser que la toque en un solo punto. Si la gráfica está así, entonces ahí lo está tocando en un solo punto. Des en cuenta, aquí solamente hay un punto. ¿Ok? O por el contrario, como lo que acabamos de ver, tenemos una gráfica que es así y no está tocando al eje X en ningún punto. ¿Ok? Entonces se nos pueden dar esas tres situaciones. Que la toque en 2 puntos, en un punto, o que no la toque en ningún punto. ¿Estamos, chicos? Señor, Sí, profe. Dime. ¿Ah? Ok. Ahora vamos a ver entonces, bueno, ¿y cómo hago para saber todo esto? ¿Cómo hago para saber si la parábola es cóncava hacia arriba, si es cóncava hacia abajo? Bueno, ya dijimos que el vértice ya sabemos cómo calcularlo, que la simetría, entonces, ¿para qué me sirve la simetría? Pues cuando voy a hacer el dibujo, como lo dibujo hacia la izquierda, lo voy a dibujar hacia la derecha, eh, en qué punto va a cortar al eje Y, cómo hago para saber en qué punto lo corta. Otra cosa, en cuántos puntos toca al eje X, si lo toca en 2, en 1 o en 0 puntos. ¿Listo? Todo eso entonces es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, como sabemos, una parábola o una función cuadrática tiene la forma y igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Ok? Los valores a, b y c los vamos a llamar parámetros. Son unos parámetros. ¿Ok? Y esos parámetros me van a decir algo de la parábola. ¿Ok?
Vamos a ver qué es lo que nos dice cada uno de esos valores. El valor de A o el parámetro A nos habla de la concavidad. ¿Ok? Y además nos muestra qué tanto se abre la parábola. ¿Qué tanto abre la parábola? Esas dos cosas nos las dice el parámetro A. ¿Listo? Entonces, el signo me expresa la concavidad, el signo de A. Si A es positivo, la parábola sencillamente abre hacia arriba. ¿Ok? Pero si A es negativo, la parábola abre hacia abajo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? El valor, una cosa es el signo y otra cosa es el valor, ¿cierto? El valor de A nos dice qué tanto abre la parábola. Entonces, si A es grande, la parábola es cerradita. Ojo, es cerradita. Pero si A es pequeño, entonces la parábola se abre bastante. Normalmente tendemos a creer que es al contrario, pero no, es así. Si A es grande, significa que la parábola se hace muy delgadita, se cierra bastante. Y si A es pequeño, entonces lo que va a ocurrir es que la parábola empieza a hacerse más planita, empieza a abrir como que más, abrirse mucho. ¿Ok? Pero nosotros Profe, vamos, no, dime, no entiendo lo de A es grande y A pequeña. listo. En Eso. estas dos ecuaciones, digamos, y igual a 2x al cuadrado más, bueno, más lo que tú quieras ahí. Solamente me interesa el valor. Y otra ecuación tengo y es igual a 0,5x cuadrado. Este es el valor de A, ¿cierto? Este es el valor de A y aquí es el valor de A. ¿En cuál de las dos la gráfica va a ser más cerradita? ¿En la primera o en la segunda? La más En cerrada, la profe, segunda. sería la segunda, ¿no? Primera. Entonces, como aquí el valor de A es más grande, sencillamente me va a decir que la parábola va a ser más cerrada. Aquí A es más pequeño, significa que la parábola va a ser más abierta. Eso es lo que estamos diciendo nada más. Ok, profe. Profe, ¿hay posibilidad de que quede totalmente plana la parábola? Tendríamos que tener un valor cero para que fuera totalmente plana. Y ya sabemos que A no puede ser cero porque entonces no sería cuadrática. Recuerden que este término es el que hace que la función sea cuadrática. Si A vale cero, pues este término no existiría. Y si no existe, pues ya no es cuadrática. Entonces no puede ocurrir eso. La función no puede ser perfectamente plana, ni tampoco puede ser totalmente cerrada. ¿Ok? Tiene que tener algún tipo de abertura. Listo, entonces ya saben qué es lo que va a decir A. Pero ustedes no se preocupen porque qué tan plana o qué tan cerrada va a quedar, pues hay otros factores que nos van a ayudar para saber cómo queda la parábola. Si va a quedar muy abierta o va a quedar cerrada. ¿Ok? O qué tan abierta queda. Porque es que aquí yo estoy diciendo que una es más cerrada que la otra, pero esta todavía es más cerrada, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué tan cerrada va a ser? Pues vuelvo y le repito, nosotros lo vamos a hacer es con otros parámetros para saber qué tan cerrada queda. Vale, seguimos. El valor de B nos ayuda, bueno, con A, nos va a determinar
el vértice. ¿Ok? El valor de B y el valor de A nos dicen cómo queda el vértice. ¿Ok? O dónde queda el vértice. Pero también lo podemos, ojo, entender. No calcular, pero sí lo podemos entender por los signos. La cosa de signos es así. Nosotros tenemos nuestro eje de coordenadas, ¿cierto? Aquí queda el eje X, aquí queda el eje Y, ¿cierto? Entonces, el vértice queda de este lado en dos ocasiones. Cuando A y B son positivos. A y B son positivos. O cuando A y B son negativos. Y queda de este otro lado cuando A es positivo y B es negativo, o cuando A es negativo y B es positivo. ¿Listo? Ojo, con la formulita que yo les di al principio, con esta formulita yo estoy ubicándolo con esto. Con esto yo estoy diciendo cuál es la coordenada, ¿cierto? Pero con estos símbolos o con estos signos sabemos si queda a la izquierda o si queda a la derecha. Así de sencillo, solamente para saber si queda de un lado o si queda del otro. Entonces, ejemplo, si y es igual a 2x cuadrado más 3x menos 1, entonces A y B son positivos, ¿cierto? A positivo y B positivo. Entonces, ¿de qué lado queda? Derecho. Derecho. Aquí, este es el lado derecho. A ver, este es el lado derecho. Este es el lado izquierdo. Izquierdo. Correcto. Entonces yo digo aquí, como A y B son positivos, entonces el vértice queda a la izquierda. ¿Ok? Y ya con eso es suficiente. Todavía no sé, todavía no estoy diciendo queda en la coordenada 2,5, no, no estoy diciendo eso. Solamente con eso ya sé que va a quedar hacia la izquierda. ¿Vale? Y además, ya con eso puedo saber la concavidad. ¿Hacia dónde abre? ¿Hacia arriba o abre hacia abajo? Y arriba, Hacia arriba. ¿Por qué? porque está positivo. ¿Quién está positivo? A. Ah, entonces, ojo, hay que decir quién es el que queda positivo. A es el que queda positivo. Entonces, como A y B son positivos, el vértice queda a la izquierda y abre hacia arriba. Abre arriba. Entonces, ya con eso puedo saber que mi parábola tiene que quedar algo así. ¿Cierto? Todavía lo que no sé es ese cuento de los cortes, y ese cuento. Todavía no sé ni cuántas veces va a cortar al eje X, no sé ni cuántas, ni dónde va a cortar al eje Y, pero por lo menos ya sabemos que está, el vértice está a la izquierda y que además abre hacia arriba. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Listo. Y vamos entonces con el parámetro C. ¿De qué habla el parámetro C? Opa. Entonces, el parámetro C indica el corte al eje Y. ¿Ok? El valor de C indica el corte al eje Y. Eso quiere decir que si yo tengo una parábola, por ejemplo, si tengo la ecuación Y igual a X al cuadrado más 2X menos 1,
Ya con eso tengo muy buena idea de cómo va a quedar mi parábola. Entonces, lo primero, ¿hacia dónde hace? ¿Hacia dónde abre? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Abre arriba. O es cóncava hacia arriba. ¿Cierto? Lo segundo, el vértice, ¿hacia dónde queda? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Vértice, los dos positivos, vértice a la izquierda.